El 16 de junio de 1977 es una fecha histórica muy importante para el pueblo del Cusco y con una trascendencia nacional. Por entonces, el Perú estaba gobernado por una dictadura militar presidida por Morales Bermúdez, que había aplicado una política de ajuste social y económico en contra de la población. Poco a poco, en segundo lugar, había logrado retrotraer todas las reformas importantes que desarrolló el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, pero sobre todo recurría a la represión como el método político para acallar a la oposición social, en tanto que los partidos no funcionaban en el marco de la legalidad, habida cuenta que era una dictadura militar. En ese contexto, es bastante difícil que una organización y un movimiento popular pueda enfrentar en un contexto desigual a una dictadura militar. Sin embargo, como todos saben, el miedo se acaba en el momento en que hay un nivel de conciencia social en las organizaciones y en el movimiento popular. Por eso es que una acumulación de un trabajo de las distintas organizaciones sociales y políticas de la izquierda confluyeron y llegaron a la conclusión que había que romper la cadena de opresión de la dictadura precisamente en las regiones, en los lugares más vulnerables de la dominación de la dictadura. Por eso, después de marchas, de debates, de un conjunto de coordinaciones, en el marco de una polémica, también es cierto, se efectivizó el primer paro regional en el Perú contra una dictadura militar en el año de 1977. Es decir, en el Cusco se rompía el miedo y se daba un ejemplo a todo el país que con lucha y con organización se podía enfrentar a una dictadura de esta naturaleza. La lucha y el paro fue contundente, masivo, con grandes movilizaciones en todas las provincias y distritos. En el Cusco capital, durante horas, procedieron a marchar por las principales calles de la ciudad y por el centro de la plaza de armas, miles de trabajadores, de vecinos, de profesionales que estaban hastiados con la dictadura y le habían terminado de tener miedo y que abrían curso entonces, en primer lugar, a la recuperación de la democracia. No querían vivir más en dictadura. Querían una democracia porque consideraban que ese era el mejor mecanismo para resolver los problemas del país en ese momento. Por consiguiente, nadie le regaló la democracia al pueblo peruano. La democracia fue una conquista del movimiento popular frente a la dictadura y sus aliados, porque no debemos olvidar que uno de los sostenes políticos de la dictadura era el partido aprista y el PPC, con un silencio cómplice de Acción Popular. Por consiguiente, la democracia no provino de los partidos de la derecha o de la centro-derecha, fue una conquista del movimiento popular y de sus fuerzas progresistas. En segundo lugar, ya desde entonces se rechazó de manera tajante la política de ajuste, por el cual los recursos, las reservas del país
eran destinadas al salvataje económico y financiero de las grandes empresas, en menoscabo del pueblo a quienes se les ajustaba los cinturones con sueldos miserables, con el desconocimiento de derechos laborales y sociales, es decir, la economía al servicio de los grandes empresarios en detrimento de la población. Una tercera lección de este paro es que en las regiones a veces madura de manera más rápida la unidad popular y la unidad social y política. Porque a diferencia de los problemas organizativos y de articulación que había en Lima, por el sectarismo a veces de los propios partidos progresistas, en las regiones, el acercamiento, el diálogo, la conversación, pero sobre todo la dinámica del movimiento social que exigía a que dichos partidos actúen de manera unitaria y asuman su rol de vanguardia, era una tarea que fue encarada de manera adecuada en el Cusco, por cuya razón la convocatoria y el paro, que fue realizada bajo la conducción de la Federación de Trabajadores, la gloriosa Federación de Campesinos y la FARTAC, la Fede Jaucovich, una organización popular de juntas vecinales, la Federación Universitaria del Cusco, el Magisterio, los frentes de defensa, ejecutaron una jornada y una paralización que, como veremos, será el preámbulo del 19 de julio. Una cuarta conclusión es que la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas es producto también de la conciencia unitaria del pueblo. El pueblo obliga, marca la ruta, hace la diferencia para saber quiénes de verdad están comprometidos con una posición de cambio y quiénes fingen, quienes demagógicamente a veces hablan en nombre del pueblo, sin embargo se resisten a un proceso unitario. Felizmente, la convergencia y la articulación de la política, de la economía y de la sociedad permitió entonces que este paro tuviera una envergadura grande. Y en quinto lugar, fue una lección para la izquierda. Todos esos años de acumulación de intenso trabajo social que desplegaban los partidos, como por ejemplo el PC en el seno de los trabajadores, Patria Roja en el seno de los estudiantes universitarios y el magisterio, Vanguardia Revolucionaria y el PKR en el seno del movimiento campesino y del movimiento vecinal. Todos ellos con un intenso y sacrificado trabajo de dirigentes y de bases, habían hecho de que el Cusco vuelva a jugar un rol importante en la dinámica social y política. Esos antecedentes serán los que posteriormente sentarán también las bases de la unidad que se impuso desde las regiones a las direcciones nacionales. Es importante que usted valore lo siguiente. Los paros regionales contra la dictadura primero ocurrieron en el Cusco en junio de 1977, luego en Junín, en Arequipa, en Puno. Paros regionales potentes que obligaron a los dirigentes nacionales de la CGTP, del magisterio, de otros gremios, a convocar al paro nacional del 19 de julio. También fueron estos paros regionales las que exploraron un primer acercamiento entre las organizaciones de izquierda en sus primeros intentos de unidad. Y en tercer lugar,
señaló que la unidad popular sí puede caminar en la medida en que haya un norte y que la democracia, por entonces, fue producto de una recuperación de parte del movimiento social. Y esto es importante que usted analice y comprenda, porque en los últimos tiempos pretenden hacernos creer, pretenden hacernos consentir, por ejemplo, que los grupos de la ultraderecha, como el fujimorismo, el APRA, etcétera, son abanderados de la democracia. No, señor. La democracia ha sido restituida, rescatada por el pueblo en un intenso debate, no solo contra la ultraderecha. En 1977 también ya se iniciaba un debate intenso de una polémica programática y política. ¿Con quién? Con Sendero Luminoso, que empezaba a asolar sus narices en las universidades y en los sindicatos. Entonces la democracia es una obra del pueblo, es una conquista del pueblo, no es un regalo, no es una dádiva. Nadie le ha regalado al pueblo la democracia. La democracia la hemos conquistado todos nosotros, nuestras generaciones, en un intenso trabajo popular, en un intenso trabajo político y organizativo, con mucha represión, con muchos detenidos y héroes que murieron enfrentando a la dictadura militar. Esa es la historia verdadera, la historia social del Cusco y del Perú desde las regiones. Un honor y gloria y un saludo a todos los combatientes del 16 de junio de 1977, que no obstante ser el mes jubilar del Cusco, fue el mejor homenaje que los trabajadores y el pueblo le rendimos a nuestra tierra rebelde con esta gesta revolucionaria que debe ser siempre recordada.